Queremos resolver cada proporción. Se forma una proporción cuando tenemos dos tasas o razones iguales entre sí. Y para todas las proporciones, los productos cruzados son iguales. Entonces, si tenemos una proporción en este formulario aquí, entonces a veces D siempre será igual a B veces C. Entonces, al realizar los productos cruzados, podemos formar una ecuación aquí que podemos usar para determinar un valor desconocido en la proporción. Entonces, mirando la primera hora, no importa qué producto cruzado encontremos primero. En primer lugar, busquemos el producto cruzado con la variable, que significa negativo 28 veces negativo n es igual a 7 veces 48. Entonces, negativo 28 veces negativo n es positivo 28n. Debe ser igual a 7 veces 48 es igual a 336. Y ahora para resolver esta ecuación para n, dividimos ambos lados entre 28. 28 dividido entre 28 es igual a 1 y una vez n es n, y 336 dividido entre 28 es igual a 12. Entonces nuestra solución es n es igual a 12. Mirando la siguiente proporción, observe cómo tenemos la cantidad z más 2 aquí en el denominador, sigamos adelante y pongámoslo entre paréntesis. Entonces ahora cruzaremos multiplicamos y encontremos este producto primero. Tenemos 14 veces la cantidad z más 2 debe ser igual a 70 veces 6. De nuevo 14 veces la cantidad z más 2. Debe ser igual a 70 por 6. Entonces aquí lo distribuiremos. 14 veces z es 14z, 14 veces 2 es 28, más 28. Es igual a 70 por 6 es igual a 420. Observe aquí que tiene una ecuación de dos pasos, por lo que queremos aislar el término variable primero restando 28 en ambos lados. «28 menos 28 es 0, así que ahora tenemos 14z es igual a 420 menos 28 es igual a 392. Y ahora para resolver z dividimos ambos lados entre 14. 14 dividido entre 14 es igual a 1, una vez z es z y tenemos 392 dividido entre 14, lo que equivale a 28. Entonces, la solución a la segunda proporción es z igual a 28. Mirando nuestra siguiente proporción, busquemos primero este producto cruzado, 3r por 60 debe ser igual a 12 por 45. Nuevamente, no importa qué producto cruzado encontremos primero, pero típicamente encontramos primero el producto cruzado que contiene la variable. Así que de nuevo tenemos 3r veces 60. Debe ser igual a 12 por 45. Bueno, 3r por 60 es igual a 180r. 12 veces 45 es igual a 540. Aquí tenemos una ecuación básica de un paso, por lo que dividimos ambos lados entre 180 para resolver r. 180 dividido por 180 se simplifica a 1, una vez r es r. Y 540 dividido por 180 es igual a 3. Entonces nuestra solución es r es igual a 3. Y para nuestra última proporción, sigamos adelante y coloquemos entre paréntesis la cantidad negativa 3t menos 4, así como la cantidad 5t menos 52. Y ahora multipliquemos. Este producto debe ser igual a este producto. Así que escribamos el primer producto como negativo 10 veces la cantidad negativa 3t menos 4. Debe ser igual a 5 veces negativo la cantidad 5t menos 52. Y ahora lo distribuiremos. Negativo 10 veces negativo 3t, eso es positivo 30 toneladas negativo 10 veces negativo 4 es positivo 40 así que más 40 es igual a 5 veces negativo 5 veces positivo, 25 toneladas negativo. Y negativo 5 veces negativo 52 es igual a positivo 260, entonces mal 260. Observe cómo aquí tenemos términos variables en ambos lados. Entonces, para deshacer este 25 toneladas negativo y el lado derecho, agregaremos 25 toneladas a ambos lados. Observe que en el lado derecho, 25 toneladas negativo más 25 toneladas es 0. Entonces tenemos 30 toneladas más 25 toneladas, eso es 55 toneladas, más 40 es igual a 260. Así que todavía estamos trabajando para aislar el término variable sumando o restando. Entonces, para deshacer esto más 40, restaremos 40 en ambos lados.
Observe que 40 menos 40 es 0. Entonces ahora tenemos 55 toneladas iguales, 260 menos 40 es 220. Y para el último paso, dividimos ambos lados por 55, para resolver t. A la izquierda, esto se simplifica simplemente a t. En el lado derecho tenemos 220 divididos por 55, que es igual a 4. Entonces la solución a la proporción es t es igual a 4. Espero que hayas encontrado esto útil.